Hola, muy buenos días. El video número 2, hablando sobre regurgitación aórtica, hablaré acerca de fisiopatología de regurgitación aórtica. Mencionamos que durante diástole el ventrículo izquierdo recibe la sangre llega de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo durante diástole. En ese momento, la válvula aórtica debe estar cerrada para que la sangre no devuelva de la aorta hacia el ventrículo izquierdo. Ahora, si hay una incompetencia de la válvula aórtica para cerrarse, entonces la sangre devolverá desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo durante diástole. Y eso tiene como consecuencia un aumento de lo llamamos sobrecarga de volumen a nivel del ventrículo izquierdo. Sobrecarga de volumen significa que el ventrículo izquierdo está recibiendo sangre por dos vías ahora, por la aurícula izquierda y por la aorta. Esa sobrecarga de volumen tiene como consecuencia formación de una hipertrofia del ventrículo izquierdo y a la vez una dilatación. O sea, quiere decir, cuando hay sobrecarga de volumen, ocurre hipertrofia y dilatación concomitantemente a nivel del ventrículo izquierdo. ¿Ok? Luego vamos a ver en otras patologías, cuando hay sobrecarga de presión, primero ocurre la hipertrofia y luego la dilatación. Pero por ahora vamos a aprender esto, que cuando hay una sobrecarga de volumen, el ventrículo izquierdo, además que se hipertrofia, al mismo tiempo se dilata de manera concomitante. Ahora, ¿qué más tenemos que entender para poder asimilar los signos y síntomas, manifestaciones de regurgitación aórtica? Recuerden que durante sístole la sangre sale del ventrículo izquierdo. Vamos a suponer que ahí tenemos la válvula mitral cerrada, ocurre sístole, la sangre sale del ventrículo izquierdo. Entonces, en caso de regurgitación aórtica, la sangre sale con mucha velocidad hacia la aorta. Entonces, en esos pacientes tendremos un aumento de la presión sistólica. Pero durante diástole la sangre devuelve hacia atrás. Si devuelve hacia atrás, entonces no vamos a tener el mantenimiento de la presión diastólica. Entonces ocurre una disminución de la presión diastólica. Entonces, ¿qué podemos ver en esos pacientes? Una presión sistólica muy elevada, vamos a suponer 180, y una presión sistólica en 180 y diastólica muy bajita, como 20 milímetros de mercurio. Ese es uno de los cambios que ocurre en la presión arterial de esos pacientes. Elevación de la presión sistólica y una disminución enorme de la presión diastólica. Entonces, el pulso de esos pacientes, si nosotros tomamos el pulso de esos pacientes, vamos a suponer que estamos poniendo el dedo sobre una arteria del paciente. Vamos a suponer que yo tengo mi dedo ahí, encima de la arteria, vamos a suponer la arteria radial.
la arteria radial. Entonces, ese pulso, esa es mi arteria, ese es el dedo. ¿Sí? Ahora, si yo tengo mi dedo sobre la arteria, en sístole hay un aumento de expansión de la arteria y yo siento ese pulso muy fuerte. Pero en diástole ocurre un colapso por disminución de la presión diastólica y se colapsa la arteria muy fuerte. Entonces, ese es un pulso que se llama el pulso saltón. Un pulso característico llamado pulso saltón. O también se llama pulso colápsico. O sea, quiere decir que durante sístole siento muy fuertemente el paso de la sangre debajo de mi dedo y en diástole, porque se queda abierta la válvula aórtica, entonces la sangre devuelve hacia atrás y se colapsa muy rápidamente la arteria y eso produce un tipo de pulso llamado pulso saltón. Hay otros nombres, también martillo de agua o Corrigan, o pulso de Corrigan, o martillo de agua. Hay otros nombres que también, pero todos tienen algo en común, que hay un colapso rápido de la arteria durante diástole. Entonces vamos a ver cuáles son manifestaciones clínicas. Una de las manifestaciones clínicas que nosotros podemos ver en esos pacientes se llama signo de Lincoln. Cuando ese paciente está sentado y tiene el pie uno encima de otro, vemos unos movimientos involuntarios de pie de ese paciente que puede ser consecuencia de una insuficiencia aórtica. Se llama signo de Lincoln. Hay otro signo llamado signo de Müller. En signo de Müller vamos a ver un movimiento, por supuesto involuntario, de la campanilla de ese paciente que va hacia arriba, hacia abajo, o movimiento involuntario. Esa es la boca del paciente, esa es la campanilla. A ese signo se llama signo de Müller. Otro signo muy famoso se llama signo de Quincke. En signo de Quincke nosotros podemos ver cómo la sangre en lechos unguinales, miren, en sístole se llena todo eso y por colapso en diástole ven esas partes blancas. O sea, quiere decir que hay un movimiento sistólico diastólico, como pueden ver aquí, cómo se pone blanco esa parte. Fíjense ahí. Como un llenado vaciado rápido a nivel del lecho unguinal. Entonces, dancing carotid o danza carotídea es otra de las manifestaciones. Si fijamos a nivel de la arteria carótida, vemos cómo se mueve. Ese movimiento por un aumento de la presión sistólica y un colapso rápido por una disminución de la presión diastólica también tiene una consecuencia, un movimiento que se llama signo de Muset. El signo de Muset es cuando el paciente, por ese movimiento rápido de sangre en la arteria carótida, vamos a suponer que ese es mi paciente, ¿sí? Ese es su cuello, y de pronto presenta un movimiento como involuntario, un movimiento involuntario de la cabeza, como que ese paciente está diciendo que sí, o está confirmando algo, un movimiento involuntario de la cabeza, por eso recibe el signo de Muset o Muset. Otro signo se llama signo de Hill. El signo de Hill
consiste en un aumento de la presión a nivel de miembros inferiores, aumento de la presión a nivel de miembros inferiores, o sea, más presión en miembros inferiores que en miembros superiores, que es una de las manifestaciones de regurgitación aórtica. Y también tenemos signos llamados signo de pistoletazo, que cuando colocamos el estetoscopio sobre la arteria humeral o inguinal, se escucha un golpe como muy seco, muy fuerte, que simula un disparo. Entonces, si colocamos vamos a suponer que esa es la arteria, una de las arterias inguinal. Si colocamos el estetoscopio aquí, podemos ver ese signo de característico, pistoletazo de regurgitación aórtica. Entonces, ahí están algunas manifestaciones, signos y síntomas de regurgitación aórtica que muchas veces salen en los exámenes, y en el examen físico un médico debe poner mucha atención para poder detectar alguno de ellos. Ahora, ¿cómo será el soplo de una regurgitación aórtica? Vamos a hablar algo sobre el soplo. En el soplo de regurgitación aórtica nosotros vamos a ver, recordando, aquí tenemos el primer ruido cardíaco y aquí tenemos el segundo ruido cardíaco. Recuerden que el primer ruido cardíaco habla del comienzo de sístole, y ahí tenemos el diástole. Entonces, hasta que viene otro ciclo que es primer ruido cardíaco y así por el estilo. O sea, eso será sístole. Entonces, ¿qué vamos a ver en caso de regurgitación aórtica? Un soplo sistólico eyectivo. Entonces, primero vamos a ver un soplo sistólico eyectivo en sístole, por supuesto, y ese soplo se produce por hiperflujo, por un hiperflujo. Recordando, eso es lo que lleva a un aumento de la presión sistólica. Entonces, ¿qué podemos ver en diástole? En diástole vamos a ver una disminución del segundo ruido cardíaco. Entonces, el segundo ruido cardíaco disminuye, hay una disminución del segundo ruido cardíaco. Entonces, podemos decir que hay una disminución del segundo ruido cardíaco, una debilidad en comienzo de diástole. ¿Por qué? Porque la sangre devuelve hacia atrás. Algo muy importante, vamos a ponerlo aquí, una disminución de segundo ruido cardíaco. El número 3, vamos a verlo aquí, podemos ver o escuchar un soplo que se llama soplo de Austin-Flint. ¿Qué significa el soplo de Austin-Flint? Cuando la sangre devuelve durante diástole, suponer que es por incompetencia de la válvula aórtica, la sangre devuelve hacia atrás, esa sangre puede chocar con la válvula mitral. Ese choque de sangre con la valva de la válvula, una de las valvas de la válvula mitral, produce una turbulencia que recibe el nombre de soplo de Austin-Flint.
soplo de Austin-Flint se produce por devolución de sangre hacia atrás por regurgitación aórtica y su choque con una de las valvas de la válvula mitral. Ahí tenemos las características del soplo de regurgitación aórtica. Recuerden que el soplo de regurgitación aórtica se ausculta mejor en cuarto espacio intercostal izquierda cuando el paciente está un poco inclinado hacia adelante. Y si nos preguntan si es un soplo sistólico o diastólico, en realidad es un soplo diastólico, porque el proceso de turbulencia ocurre en diástole. ¿Qué vamos a hacer con estos pacientes para el diagnóstico? El diagnóstico de estos pacientes tenemos realización de ecocardiograma. En el ecocardiograma vamos a encontrar una dilatación del ventrículo izquierdo, que lo mencioné en la fisiopatología. Vamos a ver una regurgitación de flujo sanguíneo a nivel de la aorta, un jet de flujo desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo. Y en ocasiones podemos ver vegetaciones en la válvula aórtica. También es importante realizar un electrocardiograma en estos pacientes. En el electrocardiograma vamos a ver la hipertrofia del ventrículo izquierdo y si está dilatado, una disminución de la onda R, onda R de bajo voltaje. Si hacemos una radiografía de tórax en esos pacientes, podemos ver la cardiomegalia en radiografía, podemos ver edema pulmonar, y esos son los datos importantes. Por supuesto, la auscultación, vamos a encontrar un soplo diastólico que mencionamos, el soplo de Austin-Flint. El soplo diastólico puede ser escuchado en corto espacio intercostal izquierda a nivel torácico, cuando el paciente está un poco inclinado hacia adelante. Entonces, el tratamiento de esos pacientes. ¿Qué hacemos con esos pacientes en cuanto al tratamiento? Por supuesto, si el daño es muy grande y las manifestaciones perjudican la salud del paciente, hay un reemplazo valvular, o sea, hay que realizar una cirugía para cambiar la válvula aórtica. En esos pacientes debemos usar el antibiótico en muchas ocasiones, antibióticos de manera profiláctica. También podemos usar en estos pacientes los inhibidores de ECA para mejorar precarga y poscarga y mejorar el gasto cardíaco. Estos son los tratamientos que debemos considerar en estos pacientes. Eso fue todo lo que quería mencionar acerca de fisiopatología, diagnóstico y tratamiento de regurgitación aórtica. Muchas gracias por su atención.